Bienvenidos a la tercera tutoría del curso Estática. En este video vamos a tratar el tema de resultantes de un sistema de fuerzas. Para esto vamos a resolver el problema 421 de la edición 14 del Hibbeler de Estática, que nos da la figura. Este es un problema en dos dimensiones, que dice: reemplace las cargas sobre el bastidor por una sola fuerza resultante. Especifique el punto medido desde el extremo C donde su línea de acción interseca una línea horizontal a lo largo del miembro CD. Entonces, básicamente tenemos este problema en dos dimensiones, donde este armazón, este poste, tiene estas fuerzas y tenemos que reemplazarlas por una sola fuerza que sabemos que va a intersecar el segmento CD, siendo el punto C donde se aplica la fuerza 400 newtons, que no está en la figura. Entonces, eso es lo que sabemos. Tenemos estas fuerzas y tenemos que cambiarlas por una sola fuerza que interseque la horizontal CD. Comenzamos así, sacando las fuerzas resultantes, que es muy importante y generalmente así es como se comienza. Esto se hace simplemente, como es un sistema en dos dimensiones, haciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y de estas fuerzas que nos da la figura, que son las que conocemos. Y conocemos todas sus direcciones y todas sus magnitudes, por lo que este valor va a ser un valor cartesiano. Eso quiere decir que cada uno de sus componentes va a tener un valor conocido. En el eje X tenemos simplemente las fuerzas que van en el poste que está vertical, proyectadas en el eje X, ¿verdad? Entonces tenemos 900 y tenemos la dirección con ese pequeño triangulito que o pueden sacar el ángulo o pueden ver el coseno directamente como el ángulo adyacente entre la hipotenusa, por lo que multiplicamos el 900 por 3/5 para proyectarlo así al eje X. Y lo mismo el 400, lo proyectamos con el ángulo que está sobre el eje X y su componente adyacente entre la hipotenusa, que sería 4/5. Esto nos da entonces un valor para la fuerza resultante en el eje X de 220 newtons en Y positivo, o sea, hacia la derecha. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en Y de una manera similar. Entonces en Y tenemos la fuerza de 600, la 400 y las componentes en Y de la fuerza de 900 y 400 newtons. Estas componentes en Y de la fuerza de 900 y 400 newtons del poste vertical, igual las sacamos proyectando en el eje Y con el seno de este ángulo, que en el caso de la fuerza de 400 sería simplemente 3/5 multiplicar esta magnitud de 400 por 3/5, y en el caso de la fuerza de 900 sería multiplicar por el seno del ángulo que está con respecto al eje X, que entonces sería multiplicar por 4/5. Obtenemos entonces una fuerza en el eje Y de 280 newtons hacia abajo en J negativo. Por lo que tenemos así una fuerza resultante de forma cartesiana de esta forma, con 220 newtons en Y menos 280 newtons en menos J. Ahora, lo que queda es hacer el análisis de cómo pasamos todas esas fuerzas a una sola fuerza que interseca la horizontal CB. Entonces, sabemos que esta fuerza va a tener una magnitud igual a la resultante que acabamos de calcular. Entonces, ya tenemos la magnitud de esta fuerza resultante. Entonces, necesitamos una sola fuerza con esta magnitud que claramente va a tener una componente en X y una componente en Y. Y sabemos que va a estar ubicada en la horizontal CB, o por lo menos su línea de acción va a cruzar la horizontal CB de esta forma. Entonces colocamos esa fuerza en esa posición ahí a una distancia x1 que no conocemos aún del punto B y a una distancia x2 del punto C,
que de hecho esta es la distancia que nos pide el problema. Entonces tenemos esas dos variables ahí. Ahora vamos a darnos un punto H que no está nombrado en la figura, pero vamos a ponerlo. Este punto H va a ser el punto en donde la línea de acción de la fuerza de 400 newtons interseca este poste vertical. Entonces lo que sabemos es esto, que tenemos ese armazón con todas esas fuerzas y que necesitamos que sea igual a una sola fuerza puntual que pase por la horizontal CB, como se ve en estos diagramas de cuerpo libre. Como estos tienen que ser iguales, entonces una suma de momentos en uno tiene que ser igual a la suma de momentos en otro. Entonces tenemos la componente en X y en Y de esta fuerza resultante, que es la fuerza única que tenemos del lado izquierdo de la figura, que va en menos J. Entonces vamos a hacer suma de momentos en este punto H que les mencioné. De hecho se puede hacer suma de momentos en cualquier otro punto, pero tomé suma de momentos en el punto H para quitarnos el sacar los radios de la fuerza de 400 newtons, pero es un punto arbitrario. En realidad se puede hacer sobre cualquier punto que tiene que dar lo mismo. Y recordar que tenemos 2 metros de distancia entre el punto B y el punto H donde está la fuerza de 400 newtons. Entonces esta suma de momentos en H con esta dirección positiva va a ser, en el del lado izquierdo va a ser momento la componente en X y Y de esta fuerza resultante. Entonces la distancia en X de esa fuerza al punto H es 2 metros y va a realizar un torque negativo. Luego la positiva, la componente en Y, va a ser un torque positivo por regla de mano derecha, y la distancia de esa componente en Y al punto H, por ejemplo, va a ser este x1, que x1 no lo conocemos, por eso lo dejamos como variable. Ahora, del otro lado, sobre el punto H, van a realizar momento la fuerza de 400 que está ubicada en el punto C por todo el largo de la distancia CB, que es 1.5, torque positivo. La fuerza de 600 newtons que va a realizar un torque negativo por la regla de mano derecha por la distancia al punto H, que es 0.5. Y por último, la fuerza de 900, en donde la única componente que hace torque de esta es la que va en X y hace un torque negativo, ya que su componente en Y pasa sobre el punto H, por lo que no hace torque. Lo mismo la fuerza de 400, pasa por el punto H, por lo que no hace torque. Y la distancia de esa componente en X de la fuerza 900 al punto H es 1.5 metros. Ahora simplemente sustituimos cada uno de estos valores y despejamos x1. Y obtenemos un valor de x1 de menos 0,5. Este valor es negativo, pero no hay que asustarse, ya que si seguimos correctamente las fórmulas y las suposiciones que hacemos para este ejercicio, nos va a dar el resultado correcto. Ahora, sabemos que la horizontal CB mide 1.5 metros y que claramente x2 más x1 va a ser igual a todo este largo CB, que es 1.5. Y respetando este signo negativo que nos dio x1, sabemos que x1 más x2 es igual a 1.5. Entonces x2 va a ser simplemente 1.5 menos x1. Y como es menos menos, se transforma en más y nos da un x2 igual a 1,75 metros. Siendo esta la distancia desde el punto C a la que interseca esta fuerza resultante que tuvimos, dando entonces por concluido el problema.